Empezamos. La vez pasada habíamos visto ejercicios rápidos en el sentido de problemas aritméticos y algebraicos. Y teníamos dos ejemplos que tenían que ver con problemas de aplicación en economía, o a economía también se puede decir. Entonces vamos a solucionar el 7 y el 8 que tienen ahí en esa tarea. Y dice el número 7: el costo total de producción en dólares de X unidades de un producto está dado por la función, y esta es mi función. Es una función costo. Si se dan cuenta, acá tengo 4x al cuadrado. Si tengo mi x que está elevado al cuadrado, esto sería en forma gráfica, ¿qué cosa? Sería una parábola. ¿Y hacia dónde se abre? Hacia arriba, porque tengo acá un positivo. Y me dice el problema: ¿cuántas unidades deberán producirse para que el costo promedio sea mínimo? Entonces, eso es lo que quiere saber el problema. ¿Cuánto tenemos que producir para que en estas condiciones la cantidad producida sea lo más mínimo posible? Como es costo, obviamente nosotros necesitamos optimizar. Y si estamos hablando de optimización en economía, estamos hablando ¿de qué? Estamos hablando de minimizar. Por eso es que me dice también para que el costo promedio sea mínimo. Ustedes en Matemática 1 estudiaron función lineal y función cuadrática. Y ahí habrán estudiado, por ejemplo, ingreso, habrán estudiado, por ejemplo, costo, habrán estudiado, por ejemplo, beneficio. Todas esas teorías o esas formulitas que vimos alguna vez allá, entonces acá también puede ser que estemos usando. Bueno, como este es mi costo total, pero mi problema me dice para que el costo promedio. Entonces, ¿qué significa un costo promedio? Entonces voy a poner acá la teoría para que se acuerden. Cuando yo digo costo promedio, significa el costo como tal y dividido, ¿qué cosa? Dividido un número. En este caso, nuestra X viene a ser la X unidades de productos, me dice. O sea, me está diciendo X unidades de un producto. Y me dice también que el costo está en dólares. Entonces, lo que nosotros necesitamos acá poner como una fórmula para usar es el costo promedio. ¿Y qué va a ser el costo promedio? Va a ser el costo total dividido la cantidad producida. Para saber más o menos cuánto es el costo de cada producto o de un producto. Entonces yo puedo decir costo promedio y puedo poner así: costo promedio o costo medio también que le decimos. Entonces pongo así: C sub M, que significa costo medio o costo promedio. ¿De quién? En este caso la variable que estamos utilizando es X. Entonces es este. Costo promedio es igual a ¿cuánto? Es igual al costo total, que es este. Este es nuestro costo total. Costo total. Entonces va a ser costo total, costo total, dividido ¿cuánto? Costo total dividido número de unidades. Eso ustedes ya estudiaron, así como les dije en Matemática 1. Número de unidades. Número de unidades. Ahora, por ejemplo, yo les coloqué en el aula virtual lo que sería el trabajo práctico de 5 puntos. Y ahí, por ejemplo, les está pidiendo ingreso. Y me da en función a precio y en función a demanda. Entonces tienen que acordarse que el ingreso es igual al precio por la demanda. Entonces, acá va a ser número de unidades. El costo promedio, entonces, viene a ser el costo total dividido la cantidad producida. Y esto en términos de nuestra formulita para nosotros, entonces va a ser costo total, CX, sobre, y la X que viene a ser nuestra cantidad o número de unidades. Así está. Entonces, eso es lo que yo necesito.
¿Y qué me dice el problema? Para que el costo promedio sea mínimo. Entonces, para que el costo promedio sea mínimo, entonces, ¿cómo lo vamos a simbolizar? Para que sea mínimo, esto me tiene que salir igual a 0. Pero, ¿cuánto? La segunda derivada. Porque en la segunda derivada recién yo voy a saber si es mínimo o máximo. Entonces, atiendan bien acá. ¿Cuántas unidades deben producirse para que el costo promedio sea mínimo? Entonces, ¿dónde yo me doy cuenta de que el costo va a ser máximo o mínimo? Me voy a dar cuenta en la segunda derivada. En la segunda derivada, ¿cómo? Cuando me sale positivo. Cuando me sale positivo, entonces yo voy a decir que es mínimo. Si quería máximo, entonces yo necesitaba que sea positiva el signo que aparece acá. No es ni la cantidad, sino el signo que tiene la cantidad, si es positivo o negativo. Bueno, y entonces vamos a escribir la fórmula como nosotros necesitamos para empezar a trabajar. Entonces nuestro costo promedio, acabamos de ver, es igual a, ¿cuánto? Y acá ya hicimos, que es el costo total. El costo total es esto que tengo acá. Entonces va a ser 4x al cuadrado, 4x cuadrado, menos 4x más 6.400. Ese es mi costo total. Si me decía, por ejemplo, cuántas unidades deben producirse para que el costo sea mínimo, entonces directamente ya trabajamos con lo que tengo acá. Pero en este caso me está diciendo costo promedio. Tienen que atender esas cuestiones porque a veces son desatentos y hacen otra cosa. O a veces no saben lo. Que también puede ser. Sobre X. Bueno, ¿qué puedo hacer acá? Puedo hacer álgebra, ¿verdad? Como esa X es única abajo, entonces puedo dividir cada término entre X. Entonces, mi costo va a ser 4X dividido X. ¿Cuánto me va a dar? Puedo hacer también así. Voy a poner así para que sepan lo que estoy haciendo. 4X cuadrado sobre X. Esto puedo hacer solo si tengo un numerito abajo. Si yo tenía, por ejemplo, acá X más 2 o algo por el estilo, ya tengo que atender porque ya no voy a poder hacer tan fácilmente. 4X sobre X. Les estoy mostrando paso por paso. Más 6.400 sobre X. Ahora lo que estoy haciendo es, ¿qué cosa? Armar la función que voy a derivar. Y entonces tengo acá costo medio o costo promedio es igual a... Y acá entonces puedo hacer esto. Este 2 puedo simplificar con esta X. Entonces me queda 4X. 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 Menos. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo simplificar el X con el X. Entonces me va a quedar 4. Más. Y este no voy a poder simplificar porque no tengo X arriba. Como voy a derivar, entonces necesito hacer ¿qué cosa? Necesito escribir bien mi ecuación para que pueda derivar. Y como yo escribo para poder derivar, entonces va a ser así. 6.400 y llevamos a la X arriba. Entonces va a ser X elevado a la menos 1 para que pueda derivar. ¿Por qué? Porque a veces también ustedes pueden hacer, por ejemplo, como si fuera producto, pero al pedo van a hacer como un producto. ¿Por qué? Porque igualmente si hacen como producto, cuando le toque la derivada de 6.400, al derivar ese le va a dar 0 y va a anular toda la expresión. Entonces les conviene hacer ¿qué cosa? Si yo tengo una variable, en este caso X, que voy a tener que derivar, entonces llevo arriba con exponente negativo y ahí se convierte en ¿qué? En una constante multiplicada por una variable. Bueno, y acá entonces ya tengo, esta es la función que voy a trabajar para sacar el valor de la X. Y entonces empezamos a derivar para determinar nuestro punto crítico. Entonces voy a poner la primera derivada del costo medio.
es igual. Estoy haciendo con respecto a x, entonces va a ser 4x, su derivada es 4. Acá, ¿qué ocurre? Tengo una constante, la derivada de una constante es 0. Y ¿cómo voy a derivar? Voy a derivar como si fuera cadena. ¿Qué hago como cadena? Baja el exponente, disminuye en 1. En verdad no es cadena porque no es una expresión de más menos dentro del paréntesis, es solamente esto. Entonces normalmente, ¿qué es lo que harían? Iban a hacer así, más por menos menos, y dicen 6400 por 1, entonces van a tener 6400. Y x, ¿y qué ocurre con mi exponente? Si estoy derivando, disminuye en 1. Entonces va a ser menos 1, voy a tener menos 2. Así. Y entonces, si quiero reescribir normalmente, ¿cómo voy a usar? Entonces va a ser así. Ahí. Así. Voy a escribir porque ahora ya voy a sacar mi valor de la x. Entonces va a ser 4 menos 6400 dividido, y llevamos otra vez en el denominador ese exponente negativo, dividido x al cuadrado. Así. Y ahora entonces voy a determinar mi punto crítico. ¿Qué me dice la condición de mi punto crítico? En este caso, mi primera derivada igualamos a 0. O sea, esta expresión que acabo de escribir igualamos a 0 y sacamos de ahí el valor de la x. Menos 6400 sobre x al cuadrado. E igualamos a 0. Y ahí ya es álgebra. Puedo hacer, por ejemplo, 4 es igual a, tengo negativo esto, entonces mandamos al otro miembro compositivo. 6400 sobre x al cuadrado. Y acá, ¿qué puedo hacer? Acá puedo hacer, por ejemplo, una operación en cruz. Como tengo igual, entonces yo digo en cruz así. Entonces 4 multiplica x cuadrado y 4 tiene denominador 1, multiplicamos por 6400. Entonces 1 por 6400 me va a dar 6400. O busca mínimo, que también puede ser que digan de esa forma. Mi mínimo es x al cuadrado. Entonces x cuadrado dividido 1, x cuadrado por 4, 4x cuadrado. Indistintamente. Esto ya ustedes saben hacer. X cuadrado dividido x cuadrado 1 por 6400, entonces me queda 6400. Ahí está. Y ahí ya saco el valor de la x. Entonces va a ser x cuadrado, el 4 está multiplicando, entonces va a pasar a dividir 6400 dividido 4. Y ahí tengo, ¿qué cosa? Tengo dos valores posibles. X cuadrado, la voy a tener cuando saque su raíz. ¿Cuánto es 6400 dividido 4? 1600. 1600. Y ahí ya puedo hallar el valor de la x. X es igual a, y acuérdense que como vamos a necesitar acá, elevar a la raíz porque yo necesito solo x, entonces acá tienen que poner más menos. Y raíz cuadrada de 1600. Tengo dos valores posibles. ¿Qué ocurre acá en este caso en mi problema? En mi problema x implica unidad. Entonces, ¿a quién le vamos a sacar? Vamos a usar solamente cuando la x es positiva. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 1600? 400. Entonces, fíjense acá. Tengo dos valores posibles. X sub 1, que va a ser 40 positivo. Y mi x sub 2, que va a ser ¿cuánto? X sub 2 va a ser menos 40. ¿Y qué ocurre acá? Como x es unidad y yo no puedo tener negativo, entonces tomamos como válido el primero y este no. Entonces, ya directamente desechamos uno de ellos y trabajamos solamente con uno. Ahí ya tengo entonces mi valor crítico. Acuérdense que mi problema me decía para que el costo medio sea máximo. Entonces, para que sea máximo,
para que sea mínimo, acá está mi condición, para que sea mínimo yo tengo que encontrar que la segunda derivada es igual a un número positivo. Entonces voy a ir a mi segunda derivada. Y derivamos por segunda vez. Costo medio, segunda vuelta, con respecto a x. Es igual. Y miro en donde dejé mi primera derivada. Y fíjense, acá está mi primera derivada. No me conviene hacer acá en el último, ¿por qué? Porque esta x cuadrado yo necesito que esté arriba. Entonces voy a usar esta partecita y derivamos eso. Y fíjense acá, ¿cuánto va a ser? 4, su derivada es 0. Y acá voy a decir menos por menos, más. 6.400 por 2. 6.400 por 2. ¿Cuánto me da? 12.800. 12.800. Están pillando, ¿verdad? Acá estoy derivando. Le voy a poner acá un asterisquito también para que se acuerden de que derivamos. Porque a veces, ¿qué ocurre? A veces, por ejemplo, ustedes están así todos nerviosos porque están estudiando, están rindiendo wow. Y entonces agarran y me derivan de la función original. Y tengo que acordarme que ya tengo que continuar desde donde derive para mi segunda. Entonces acá tengo la derivada de 4 es 0. Y acá derivo menos por menos más. 6.400 por 2, 12.800. Y x elevado a la ¿cuándo? A la menos 2 menos 1 menos 3. ¿Y esto qué significa para mí? Esto significa para mí 12.800 sobre x al cubo. X al cubo. ¿Y qué hago acá? Tengo que reemplazar mi valor de la x, el que tomé como válido. Entonces va a ser 12.800 dividido, y en vez de la x, entonces tomamos como válido, que es 40. Entonces voy a decir 40 al cubo. 40 al cubo es igual. Y ahí entonces hacemos esa operación. 12.800 dividido 40 al cubo. Y da 0,2. Y fíjense, lo que yo necesitaba era solamente el signo, no el valor numérico. ¿Y qué ocurre con 0,2? 0,2 es mayor a 0. Y entonces, ¿qué demostramos? Acá teníamos nosotros que necesitábamos que la segunda derivada con respecto a x sea un número positivo para que sea máximo. Entonces acá demostramos, entonces, ¿qué voy a decir? Por lo tanto, así. Por lo tanto, significa esto en términos de matemática, los tres puntitos como si fuera un triangulito, sin unir, obviamente. Por lo tanto, el costo promedio en función a x es mínimo. Y ahí concluimos. Miren que es muy fácil. Así, así cuando el profe o la profe hace es muy fácil, pero después nomás nosotros nos liamos todo. El costo es mínimo. ¿Por qué digo que el costo es mínimo? Porque encontramos que es un número positivo. Yo ya les dije también la vez pasada que a veces yo relaciono de que como me sale positivo, que el punto va a ser máximo, pero es al revés. Si es positivo, si me sale positivo acá, el punto crítico es mínimo. ¿Y cuánto es mi punto crítico? Mi punto crítico es 40. Entonces yo puedo también acá escribir como un resultado, porque, o sea, como una respuesta. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que este les manda a hacer su jefe o lo que sea, entonces ustedes tienen que decirle en términos cristianos, porque a él o a ella le van a mostrar todo así el proceso y él no va a entender. Entonces lo que ustedes van a decir es como una respuesta, y le van a decir, deberá producirse 40 unidades de algo, no sabemos qué es, 40 sillas, mesas, calzados, no importa. El modelo es generalizado. Deberán producirse 40 unidades para que el costo sea mínimo. Para que el costo sea mínimo. Bueno, vayan copiando por favor. Para que el costo sea mínimo.
sea mínimo. Sí, bien linda la letra. La pizarra es muy ágil para escribir, pero hago lo imposible para que se entienda bien lo que estamos haciendo. Bueno, copien por favor. 3, 4. Este me tienen que subir en el aula para que tenga algún punto extra para la parcial. Sí. Tiene que ser 40. 40 y menos 40. Cuarenta y menos 40. Me avisan cuando terminan, por favor. Voy a ir tomando sus nombres. Constanza Monzón. Si están con otro nombre, me tienen que decir que no son esos. Dayana. Presente. Dayana Espínola. No, estoy tomando nomás de donde aparecen los participantes. Elías Maciel. Aileen. La segunda vuelta les voy a llamar otra vez de mi lista. Ahora estoy anotando nomás lo que veo que están conectados.
Acuérdense de mandarme la invitación en el Claro Line. ¿SD quién era? Después veo un tía Refretes, dice. Presente, profe. ¿Quién? Tiare. Ah, tía... Profe, SB, soy Valencier. Ya. Bueno, ¿ya copiaron todo? ¿Sí? Sí, sí. Háblenme o callan para siempre. Sí, profe, ya estamos. Bueno, Sí, profe. entonces salimos y volvemos a entrar porque tenemos menos de 5 minutos para que no nos corten en medio del ejercicio. Salimos y entramos otra vez. Dale, profe. Profe, a mí no me llamaste, profe. ¿Quién eras tú? Hernán, profe, Hernán Viera. Hernán Viera, dale.